Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, que hoy lo vamos a dedicar a un protagonista excepcional, Miguel Delibes. Con motivo de su centenario, vamos a hacer un repaso al legado cinematográfico que nos ha dejado uno de los más grandes escritores en lengua española. Me refiero a la niña, Régula, que la niña bien podría ponerle una manita en casa a mi señora. Que bien mirado ella está cobarde para las cosas del hogar. Habíamos pensado que ella y el muchacho irían a la escuela. No le petan las labores, vaya. Y la niña ya está crecida, que hay que ver cómo ha empollinado la niña esta en poco tiempo. Lo que usted mande, don Pedro. Para eso estamos. A la niña no le ha de faltar de nada. Siendo de vuestra conformidad, mañana a la mañana aguardamos a la niña en casa. Y para que no la echéis en falta y ella no se imple, que ya sabemos cómo las gastan los muchachos ahora, por las noches puede dormir aquí. Los Santos Inocentes, una de las películas consideradas de las mejores de la historia del cine español. Vamos ya con nuestros dos invitados. David Felipe Arnado, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy para hablar de un castellano y de un vallisoletano. De un paisano. Y con Guillermo Balmori. ¿Qué tal? Gracias por acogernos de nuevo en tu casa hoy. Bienvenido. Con más presencia literaria que otras veces, ¿verdad? Que ha traído Que lo habitual. David Felipe. Bueno, vamos a hablar de este gran escritor, de Miguel Delibes, pero sobre todo centrado, si no sería imposible abarcar toda su obra también, periodística y literaria, pero centrado en la faceta cinematográfica. Pero estaría bien situar un poquito al personaje. Nunca pensó que las mejores adaptaciones literarias a cine fueran suyas, porque nunca escribió para cine. Él era básicamente un escritor que rompió moldes en la literatura. Sí, así es. Incluso cuando le proponían la escritura cinematográfica, él decía que había que dejarlo a los expertos, a los técnicos, a los guionistas. Sobre todo yo creo que Delibes fue un hombre muy discreto, muy sensato y un hombre muy modesto, esencialmente modesto. La modestia marcó toda su trayectoria. Se hablaba incluso, Guillermo, de que podía haber conseguido el premio Nobel de literatura, y dicen las malas lenguas que no se lo concedió la Academia porque, como había dos precedentes que no fueron a recogerlo, dijeron no vamos a permitir que un tercero no vaya a recogerlo. Sin duda, uno de los grandes escritores y uno de los periodistas más importantes que ha habido. Él se alegraba de que se lo dieran a Cela, porque decía, si se lo dan a Cela ya no me van a dar a mí, decía él, y bueno, él decía, porque decía que estaba contento que se lo hubieran dado a Cela. Yo creo que sí que es verdad que tiene adaptaciones buenas al cine, pero yo no sé hasta qué punto él estuvo contento con todas esas adaptaciones del cine, porque yo creo que no era un hombre tampoco demasiado expresivo en estas lides, ¿no? Pero muchos directores que hablaban de la relación con él no percibían demasiado input, algunos sí, pero en general él no expresaba, al menos no lo expresaba, nunca dijo que le pareciera mal, salvo una vez creo, pero tampoco hacía excesivos halagos, ¿no? a esta obra cinematográfica. Creo que con Los Santos Inocentes efectivamente sí, con los demás era un poco parco. ¿Nunca has pensado en escribir directamente para el cine? No, mira, es una literatura esquemática que no tiene nada que ver con la novela realmente. Comprendo que esta guerra de papá que habéis hecho con tanta fortuna, pues estaba en cierto modo próxima al guión cinematográfico, porque es una cosa muy limada y reducida a una línea argumental escueta. Miguel Delibes leía, lógicamente, y leía mucho, y hay dos obras que le marcaron de pequeño y que además han sido adaptaciones cinematográficas. Una de ellas, El Corsario Negro. Sí, él es un lector temprano de Emilio Salgari, de Julio Verne, y fue precisamente Ángeles de Castro quien de alguna forma en el año 1939, que es cuando ellos se hacen novios, que es una palabra muy bonita, ahora se utiliza más pareja, pero a mí me encanta novios. Bueno, pues en el 39 él reconoce que deja un poco esa literatura de aventuras, que hemos traído algunos fragmentos de sus adaptaciones al cine, y le introduce en la narrativa más moderna del momento, ¿no? Y se lo debe mucho, el Delibes lector le debe mucho a Ángeles de Castro. Otra de las novelas, y que tuvo una excelente adaptación, es 20.000 leguas de viaje submarino, donde ahí destaca el papel de Kirk Douglas.
Bueno, sí, esta adaptación al cine de... Bueno, yo creo que él vivía, como bien dice David, como esa afición a la literatura, él reconocía más siempre que venía más de su mujer. Yo creo que él a lo mejor, pues eso, habría vivido estas adaptaciones cinematográficas, no sé si a la par que las leía, o incluso a lo mejor vio antes las adaptaciones como esta. Las novelas. Y luego leyó la novela. Puede ser, a él le gustaba mucho el cine y le gustaba mucho la literatura, es que con lo cual antes... yo imagino que no sé qué vería antes o qué... Sí, yo creo que él se alimenta mucho de las ediciones populares que se hacía en la época, ¿no? Los libros de kiosco, él cuando empieza a comprar estos libritos adolescente reconoce en muchos momentos que apenas tenía unos céntimos para comprar las novelitas. Al ser ediciones populares, el acceso a esa literatura internacional era muy fácil para estos chicos, ¿no? La primera de las adaptaciones cinematográficas de su obra es en 1963 y es Ana Mariscal, una directora y una grandísima actriz que hace El Camino, una obra que marca un antes y un después en su vida. Él viene de una tuberculosis y en ese momento escribe una obra fundamental en la literatura y con una muy buena adaptación. Sí, porque, verdad, Ana Mariscal yo creo que es una de las pioneras del cine español, lamentablemente olvidada, y es una mujer que tenía un sentido literario maravilloso, porque ella había hecho una primera película sobre el éxodo rural, la España despoblada, y todo eso encuentra su continuidad en El Camino, que es una excelentísima película en la que el propio Delibes estuvo supervisando el guión también. Esta es una de las directoras, o en este caso directora, que decía que la relación con Delibes había sido muy fría. Sí. Es decir, que decía como que no había tenido quizá el apoyo ese que ella hubiese querido para la adaptación. Es, como dices, la primera adaptación, y yo creo que sigue un poquito la moda de Surcos, ¿no? Esta película que anteponía lo rural y lo española. Yo creo que subí un poquito a ese carro, y fíjate, es una película maldita porque no se llegó a estrenar en Madrid. Es decir, se estrenó en provincia sin pasar por Madrid, es una cosa curiosa. Es una película, qué distribución tan curiosa tuvo, y con un reparto bueno además, que no es una película underground ni mucho menos. Juan Luis Galiardo, Asunción Balaguer, está Julia Capa Alba, una película que además también refleja muy bien cómo era la educación. Es un retrato magnífico de la España de la época, y especial incidencia tiene la educación en las escuelas. Precisamente yo creo que el rodarse ese año le da un carácter documental que puede ser incluso vista ahora como un retrato de aquella España que era extraordinariamente dura, donde los niños no tenían esos privilegios o esa consideración que ahora tienen actualmente. En aquella época, y lo retrata muy bien Delibes en El Camino, Daniel el Mochuelo lo que está intentando es evadirse y salir de ese pueblo asfixiante que lo aplasta, ¿no? Que es un poco el final de la película. Poco después llegaría Mi idolatrado hijo Sisí, en forma de novela, en 1953, y ahí Retrato de familia sería el título que le daría Antonio Jiménez Rico a esta película. Coincidió además, mientras escribía este libro, con el nombramiento como subdirector del norte de Castilla. Sí, sobre todo de las consecuencias que puede tener a lo mejor para un tipo de educación de la alta burguesía en la España de posguerra, que verdaderamente plantea muchos problemas para que esos niños se adapten a entornos más duros, ¿no? Se muestra el horror de la guerra sin heroicidades, no es nada, no plantea la guerra como algo heroico, de hecho plantea que es igual de mala o igual de horrible para un bando que para otro, y a nivel cinematográfico yo creo que hay dos partes importantes aparte de Jiménez Rico. Primero, que yo creo que es el papel mejor quizá de Mónica Randall, que está estupenda en esa película y se ha reconocido casi como su mejor papel, y luego que Antonio Ferrandis, digamos que era un secundario del cine español, aquí se le aupa a protagonista con consecuencias muy buenas que además luego demostraría como con García y demás directores, ¿no? Hay una novela que a mí especialmente me encanta, que es El príncipe destronado, la he leído infinidad de veces. Luis Marianson dice que es la novela por la que le tenían que haber dado el premio Nobel a Miguel Delibes. Bueno, El príncipe destronado tiene una adaptación cinematográfica maravillosa de Antonio Mercero que se llama La guerra de papá, y tiene un título muy adecuado porque en el libro esa frase sale constantemente. Sí, porque en realidad es como los niños, Delibes de hecho es uno de los primeros retratistas de los niños. Bueno, tiene 7 hijos además. Hasta ese momento nadie había hecho literatura con el punto de vista del niño en España, ¿no? Salvo Elena Fortún, podríamos decir. Y en la película el niño observa cómo sus padres tienen, de ahí la guerra, ¿no?, enfrentamientos
ideológicos. La madre es progresista, el padre es conservador, es heredero del franquismo y estamos en un contexto, vamos a decir, de transición donde se producen esas discusiones tan grandes de las que el niño es testigo y se entera de todo, claro. Yo creo que es una película, decían que o sea, fue un éxito de taquilla, no tanto de crítica, yo creo que porque se estrenó en una época en la que digamos, la crítica valoraba más quizá un cine más político, más reivindicativo. En 1977. Era más frívola, por así decirlo, o se tomó más frívola la adaptación. La verdad es que el niño, esta vez sí que le gustó el niño de Libes, es decir, el niño que era Lolo García, le gustó hizo Toby. Cómo hizo Toby, que tenía las alitas. Teresa Quintera, Chuslan Preave. Un reparto muy bueno. Y bueno, era desde Antonio Mercero, que venía de la televisión y dio el salto al cine con bastante eficacia, y a mí me choca, siempre se ha dicho, además yo lo he oído bastante veces, cómo digamos tuvo que camelarse, porque era un niño de 3 años y pico, quiero decir, rodar con un niño de 3 años y pico, 4, no sé cuántos tendría Lolo García en aquella época, y él tuvo que hacerse amigo, o sea, del niño, se le llevó al zoo, se le llevó al parque de atracciones, iba a jugar con él, entonces decía, vamos a jugar, entonces jugaba, mientras jugaban, rodaba. La gasolinera. Verás si te da ella gasolinera a ti. Señora, no hay quien pueda con él. Mire cómo se ha puesto y cómo lo ha puesto todo. Era la gasolinera. Todo el mundo ha coincidido en que Miguel Delibes es, junto con Félix Rodríguez de la Fuente, el primer ecologista importante que hay en nuestro país. De hecho, dedicó su vida casi a escribir sobre el mundo rural, sobre el campo. Él era cazador, pero precisamente ese amor por los animales hacía que luego se reflejaran también en las novelas. No soy un escritor que caza, sino un cazador que escribe, decía. Y no solamente eso, sino que cuando le hablaban de literatura o naturaleza siempre decía: he pasado media vida al aire libre y si algo lamento es no haberme pasado la otra media. Ese amor por el mundo rural se ve en grandísimas obras y destacamos sobre todo la que llega en 1968, cuando le inspiran unos viajes a Extremadura, conoce ahí a su mujer, Ángeles de Castro, y escribe una novela que se llama Los Santos Inocentes. Sí, Los Santos Inocentes es un caso muy curioso porque, como era un hombre tan discreto, la novela permanece 13 años guardada por no ofender a aquellos parientes lejanos de Ángeles, de su mujer, y después de insistirle todos que la sacara, que la publicara, salió a la luz en 1981 y efectivamente Los Santos Inocentes, cuando la adapta Mario Camus, se convierte en todo un auténtico fenómeno social. El problema que había habido en Extremadura con los latifundios y el problema que había habido con las personas que estaban empleadas en unas circunstancias absolutamente demenciales, ¿no? De supervivencia prácticamente. Sí, además esto que dice David, el temor ese que él tenía, que después de publicarse esto causase un enfado, dice, hombre, que no, al final resulta que sí debió causar algún enfado sí. en esos parientes o amigos, sí, eran, ¿no? Parientes lejanos de Ángeles de Castro. Que claro, que vivían así y se reflejó un poco eso. Yo creo que de todas maneras que ellos probablemente no sean conscientes probablemente de toda esa dureza que a lo mejor les hizo ver el cine, ¿no? Cuando se reunió con Miguel Delibes para comprar los derechos y para empezar a elaborar el guión, Mario Camus iba con mucho recelo y sobre todo con mucho respeto, porque Miguel le decía, pero si es que yo no veo esto en película, es que no lo veo. Bueno, cuando hay una anécdota muy bonita que explica Mario Camus, y es que cuando vio el primer pase de la película, lo vio Mario Camus y Miguel Delibes en solitario, en una sala, y entonces, claro, todo el mundo callado, y cuando acabó la película, Miguel tardó en reaccionar, no decía nada, y todos, ay. Bueno, pues se fue a Mario Camus y le dijo, está muy bien. Se quedaron todos un poquito helados, cogió Miguel Delibes por los hombros a Mario Camus y dijo, está muy bien. Y a partir de ahí ha sido tal vez la mejor adaptación de una novela en España hecha cine. Sí, sin duda, aparte de que, trasladar, pequeños detalles que están en la novela, lo que tú has comentado muy bien, la estructura narrativa con los saltos temporales que está en la novela, Mario Camus la maneja muy bien. El lenguaje de Delibes, por ejemplo, cuando dice Azarías, con aquella mirada babeante, plantear esa concisión castellana en el fotograma con la mirada de Paco Raval me parece absolutamente magistral. Hay un trabajo de dirección extraordinaria. Y le insistía Miguel Delibes a Mario Camus en el rodaje, porque se presentaba de incógnito en el rodaje y todos veían Juan Diego, está aquí Miguel Delibes, y le decía sobre todo, Mario,
incido mucho en que digan lo de Milana Bonita, por razones personales y porque para mí es importante. Milana Bonita. Milana Bonita. Las interpretaciones magistrales todas. Yo creo que, Guillermo, hay pocas veces donde un reparto sea tan maravilloso a nivel coral y sobre todo destacan dos, ¿no? Alfredo Landa y Paco Rabanne. Sí, bueno, ese duelo interpretativo, aunque evidentemente están todos también perfectos, pero a mí me choca de esta adaptación que se pone como ejemplo de adaptación literaria, de cómo se tiene que adaptar al cine una obra literaria y sin embargo cambia la estructura entera, es decir, no respeta la estructura de la novela, y esto contra lo que pudiera parecer, como tú bien decías, Moisés, que a Delibes le pareció fenomenal, tenía miedo que a lo mejor cambiando la estructura no le pareciera bien a él, y sin embargo él entendió que debía de ser así para el cine y no solamente le pareció bien, sino que lo aplaudió y dijo incluso que él nunca se le hubiera ocurrido abordar así la película. Luego también es una especie como de cerrar el franquismo con esa especie de justicia social que hace una persona con discapacidad como Azarías colgando al señorito de un árbol, ¿no? Esa escena terrible. Miguel Delibes conoció al personaje que inspiró a Azarías, lo conoció en un manicomio y le impresionó tanto que lo puso. Bueno, esta magnífica interpretación de Paco Rabanne le dio el premio ex aequo con Paco el Bajo, con Alfredo Landa, en el Festival de Cannes, donde por unanimidad le dieron el premio a los dos y donde ha marcado un antes y un después, porque nunca habían dado el premio ex aequo a mejor interpretación. Y José Luis García decía: el tiempo me dará la razón. Esta película era mucho mejor y aguanta mejor el tiempo que la película de Wim Wenders que ganó finalmente. Merecía más premios Los Santos Inocentes que este premio en Cannes. De hecho, reivindica a Alfredo Landa como le reivindicó García. Exactamente. Que venía de ser el actor, digamos, de comedia no muy valorado y reivindicó. Justo después del Crack. Por eso digo que fue esa época en la reivindicación de Alfredo Landa. Y esto que dices tú del premio de Cannes me hace gracia porque fue Edil Bogarde, era el presidente del jurado, e insistió muchísimo, o sea, fue determinante el que este premio se les diera a ellos por esta intervención de Edil Bogarde, que personalmente se mostró bastante interesado en Es que hasta la propia Terele Pávez está sensacional. Bueno, o sea, es uno de los mejores, la Récula, y sobre todo los personajes están muy bien definidos, muy bien dibujados. Estás llevándote esta carroña de aquí, ¿me oyes? Miguel Delibes además es el primero en anunciar el primer desencanto de la política en un momento importante en España, y ahí escribe una obra maravillosa después de un vacío, ¿no? De un cierre cuando murió su mujer, y se llama El disputado voto del señor Cayo. Si es capaz de prever a 10 años vista lo que iba a pasar con el desencanto en el caso de aquellas elecciones de la OTAN, el mensaje de Felipe González, y él pone en ese escenario de los jóvenes políticos. Estamos hablando de cuando él concibe esto, finales de los 70, y ese incidente de la OTAN es en el año 86. O sea, fíjate la cantidad de años y la capacidad de visión que tiene Delibes para hacer eso. Así que la película también salió muy bien, y es como una segunda parte de Paco Rabanne, es decir, Azarías, por supuesto no con esa discapacidad, pero siempre forma un díptico, ¿verdad?, las dos películas, que yo siempre recomiendo que las vean en conjunto. Sí, yo creo que, coincidiendo con lo que dice David, yo creo que Jimena Rico, que por cierto es la segunda película que hace de las tres, lo que hace es beneficiarse un poco de ese espacio de tiempo. Es decir, como dice David, la novela está escrita casi con las primeras elecciones, y sin embargo la película está hecha 10 años después, cuando ya estaba esto que dices tú de ese desencanto, y eso lo aprovecha Jimena Rico para plasmarlo en la película. Es decir, de hecho hace unos flashbacks que son en blanco y negro, digamos, el presente es en blanco y negro, y recuerdan de alguna manera la anécdota de la novela. Yo que esto que comentaba David es de lo que se basa Jimena Rico para crear la obra. Y hay una cosa que sí que lo dicen, o sea, que en la novela no se dice, pero sí se dice en la película, y es el partido político al que representan, que en la novela se puede intuir, pero en la película es el Partido Socialista, el partido en el cual, digamos, estos señores van a convencer. Juan Luis Galiardo, Iñaki Miramón es un poco, y Lidia Bosch son los tres fundadores del partido, y luego el desencanto es el personaje de Galiardo. Consiguió, por cierto, la Espiga de Plata en la Seminci de Valladolid
su tierra lo premiaba. Hay una película de Antonio Mercero que vuelve después de la Guerra de Papá a hacer una adaptación de Miguel Delibes que se llama El Tesoro, con José Coronado, una novela donde José Luis García, Antonio Mercero y Horacio Valcárcel hacen el guión, y que es muy interesante por muchos aspectos también. A mí me gusta mucho porque habla de cómo un pueblo entero puede ver como enemigo a un equipo de arqueólogos que lo que va a hacer simplemente es extraer, proteger un patrimonio, en este caso es un tesoro de unos restos arqueológicos que se han encontrado visigodos, y resulta que se produce una confrontación entre los que vienen de la ciudad nuevamente, un poco los intelectuales, y el pueblo que se siente que le roban algo suyo, ¿no? Hay un actor que nos gusta a todos, es Emilio Gutiérrez Calva, no cabe duda, un maestro que sigue el programa además, y fue el protagonista de la adaptación del premio por el que ganó el Nadal, que es La sombra del ciprés es alargada, en 1948. Él es el principal protagonista de esta adaptación de una obra que supuso el nacer literario de Miguel Delibes, pero que fue llevada hasta el año 90, no fue llevada a la pantalla. Guillermo. La verdad es que esta adaptación yo creo que sí que le disgustaba un poco a Delibes, es decir, yo he visto declaraciones de él en cuales, hombre, dentro de una educación, dice como que no está muy de acuerdo con esta adaptación, en parte porque yo creo que es bastante poco fiable, ¿no? Incluso, no, pero me refiero que sigue poco, no desarrolla el libro como tal, de hecho lo sitúa como 10 años después, con lo cual ha crecido, el que era niño ha crecido, y de hecho una cosa que creo que tampoco le gustó fue que, aprovechando que luego el niño crece y está en la guerra civil, por así decirlo, que es donde se centra mucho la película, no la novela, pero es la película, toma unos tintes políticos que precisamente Delibes quería evitar y que la película desarrolla sin el permiso de Delibes, ¿no? En cambio sí que tuvo mejor adaptación, más éxito, y es más recordada Las ratas, con la que también cierra una trilogía sobre el campo y denuncia. Él escribió Las ratas porque le censuraron. Él tenía, o sea, justo Las ratas se produce en un momento muy concreto de la vida de Delibes, en 1962, cuando la Oficina de Información y Turismo está supervisando el norte de Castilla, enviando amonestaciones, enviando cartas a Delibes como director, y él llega a la conclusión de que la única forma de defender Castilla, la vida rural, o de denunciar el entorno de pobreza de esos pueblos es a través de la literatura. Y es curioso cómo este experimento a él le sale bien, y tiene toda la razón al decir que lo que no puede decir un periódico sí se lo van a dejar decir en un libro, hasta el punto de que las mismas personas que le censuran eso, luego al leer el libro toman conciencia y se quieren entrevistar con él para ver qué soluciones pueden dar a esos problemas que le estaba planteando. Es decir, en la prensa se lo censuraban, en el libro no solo se lo alaban, sino que se interesan por el tema que él quería denunciar. Miguel Delibes escribe Diario de un cazador, Diario de un jubilado y Diario de un emigrante. Es una trilogía de diarios en forma, con un lenguaje muy particular y con unos personajes maravillosos. Bueno, precisamente Diario de un jubilado fue pasado a cine con el nombre de Una pareja perfecta. La dirigió Francesc Betriu, que hace poco nos ha dejado, y que tiene un excelente plantel de actores. Entre ellos destacó Kitty Mamber, que consiguió el premio a Mejor Intérprete en el primer Festival de Cine de Málaga, de su tierra. Daniel Guzmán, Pepe Villuela, Pedro Mari Sánchez, Josep María Pou. Todas las adaptaciones vemos que ha tenido un reparto excelente de grandísimos actores y actrices, y además del equipo técnico, siempre Teo Escamilla, en este caso es guión de Rafael Azcona. Hay un actor y una actriz que están unidos de una manera indeleble en su trayectoria profesional a Miguel Delibes. Una es Lola Herrera, porque 5 horas con Mario, una de las mejores novelas que se han escrito en castellano, no tuvo una adaptación cinematográfica, pero sí teatral. Primero empezamos con la cinematográfica, y es ese experimento que se llama Función de noche, con una soberbia Lola Herrera en un momento delicadísimo de su vida. También biográfico, enfrentamientos con su propio marido, por entonces Vicenta, y además, por otra parte, Delibes se reconoce en el difunto Mario como la representación más perfecta de su personalidad. Dice, yo era él, era ese intelectual de provincias que había estado luchando contra los molinos de viento, ¿no? Por lo visto se rodó en un decorado con 4 paredes, es decir, era una cámara oculta, por así decirlo, sin ser oculta, pero el método era el mismo que las cámaras ocultas, es decir, hicieron un decorado de 4 paredes, metieron a los 2 actores allí para que soltaran, digamos, se confiasen de alguna manera, es decir, utilizaron la técnica de la cámara oculta, pero sin ser oculta, porque ellos sabían que estaba. Bueno, pues Lola Herrera continúa muchos años después llevando el personaje de Carmen
a los escenarios y con mucho éxito, no solamente porque sigue manteniendo el espíritu de José Sámano en la producción y de Josefina Molina en la dirección y la interpretación excelente de Lola Herrera, sino porque va paseando por los teatros de España y además llenando constantemente. Y una vez le pregunté: Lola, ¿qué necesidad después de tantos años de seguir haciendo ese papel? No tienes que demostrar nada. Dice: se lo debo a Miguel Delibes y él me inspira en cada función y la hago como el primer día. Vamos, Mario, se te va a hacer tarde. Retiré la mano como si me hubiese quemado. Hay una novela de Miguel Delibes que se llama Señora de rojo sobre fondo gris, que creo que es una de las novelas de amor, una de las cartas de amor más bonitas que se han podido escribir en la literatura, y que es una declaración absoluta de amor a su mujer, a la mujer que perdió, a Ángeles de Castro, y que además nadie como Pepe Sacristán está llevando a las tablas teatrales como lo está haciendo él, con esa voz, pero sobre todo con esa adaptación magnífica. No se ha hecho película, pero merece la pena leer el libro e ir a ver la obra, o al revés, da igual. Habíamos soñado con envejecer juntos. Bueno, y en cuanto a libros, lógicamente, hablando de Miguel Delibes, yo les recomendaría cualquiera de las novelas de Miguel Delibes. Todas son magníficas, todas tienen algo importante, no solamente las novelas, también los escritos periodísticos, pero ya que tengo que decirme por uno, compañeros, pues la que os he dicho hace un momento, Señora de rojo sobre fondo gris, porque saltan las lágrimas al leer una declaración breve, así de breve, tan bonita, editada por Destino, una de las grandes obras literarias de Miguel Delibes. De Destino a Destino, precisamente la editorial Destino acaba de publicar el libro de Miguel Delibes en una edición de Jesús Marchamalo y Amparo Medina Bocos, que es un poco como ese diccionario de Miguel Delibes, el Miguel Delibes del Campo Grande, Miguel Delibes del norte de Castilla, y con una documentación fotográfica excepcional. Veis aquí unas fotos increíbles del propio archivo de Delibes, sus manuscritos, sus cartas, cómo escribía, cómo vivía en el campo, y es una auténtica maravilla. Así que el libro de Miguel Delibes es mi recomendación. Y Guillermo Balmori nos va a hablar de un libro que seguramente, basado en una película que seguro le gustaba a Miguel Delibes. Pues yo me voy a Hollywood, en ese cine que me gusta a mí tanto y que yo creo que a Delibes también le gustaba, porque hay que decir que Delibes era crítico de cine, empezó como crítico de cine y criticaba o hablaba mucho de estas películas americanas, ¿no? Este es un libro que pertenece a la colección de Notorious Ediciones que vengo presentando todas estas semanas. Es Los Siete Magníficos, que cumple 60 años, es Los Siete Magníficos, el libro del 60 aniversario, escrito por Juan Manuel Corral, Luis Freijo, Adrián Sánchez y Joaquín Bayet. Y bueno, pues es un libro profusamente ilustrado con, bueno, pues la verdad es que bastante, una actividad gráfica bastante impresionante, diría yo, con color, tapaduras, es decir, un libro de regalo, y que ahonda en todo lo que es Los Siete Magníficos, el rodaje, los actores, la banda sonora de Elmer Bernstein, pues todas las curiosidades que alguien quiera conocer sobre Los Siete Magníficos, que cumple, como digo, 60 años. Excelente recomendación de un western magnífico como Los Siete Magníficos, como excelente va a ser seguro ese Cinecinéfilos que nos traes. Pues eso, cinecinéfilos.com, la enciclopedia visual del cine. Hoy os he traído estos campos españoles de Castilla que tanto le gustaban a Miguel Delibes. En este caso es un campo de Toledo en el cual vemos a Sofía Loren y a Cary Grant dirigidos por Stanley Kramer en Orgullo y Pasión, esta película que vinieron a rodar en España, y estos son descansos del rodaje cogidos en una película promocional de la época que podemos encontrar en cinecinéfilos.com. Oh dear, time flies. This is Pedro Vidal, the assistant casting director for the picture. Las excelentes cápsulas cinematográficas que nos trae cada semana. Bueno, no hay tiempo para más. David Felipe, Guillermo Balmori, gracias por dejarnos aquí en esta casa cinematográfica y hoy más literaria que nunca. Y les recomendamos, pues eso, que vean mucho cine, pero sobre todo que lean a Miguel Delibes, uno de los autores que más nos gusta a nosotros, y sobre todo no dejen de ir a la Biblioteca Nacional de España, que hay una excelente exposición, pero también que consulten la página nueva de la RAE, de la Real Academia de la Lengua. Él era académico de la RAE, hizo un discurso precioso en 1975 y sobre todo ha renovado la RAE su página web para que cualquier consulta que tengamos, ortográfica o no, podamos acceder ahí, pero también se pueda ver todo el archivo documental que hay, entre otros muchos actos con la figura de Miguel Delibes que pueden ver ahí en la página web de la RAE. Nosotros nos vamos a ir con una secuencia mítica del cine español, como no, de Miguel Delibes, y que dirigió también Mario Camus. Nos vemos la semana que viene aquí en Secuencias en 24. ¡Sí!